La conversación con Ricardo Hausmann, economista venezolano, académico de la Universidad de Harvard. Ricardo, qué gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. No, el gusto mío y Hola. gracias por darle espacio al tema de Venezuela. Nos tiene bien inquieto, Ricardo, por razones obvias, ¿verdad? Por lo que está pasando allá y al margen también porque tiene coletazos para muchos países como el nuestro. Y probablemente una de las preguntas más difíciles de responder, y me imagino que para ti también, a ver si nos puedes dar luces para proyectarlo, es qué es lo que va a pasar en las semanas que vengan y en el corto, mediano plazo en Venezuela. Tú mismo señalabas el otro día en una entrevista en el DF que es muy difícil gobernar en esta circunstancia. Es una cuestión que puede parecer bastante obvia. Pero a partir de eso, ¿qué es lo que cabe esperar? ¿Por qué pensar en que eventualmente se abra un escenario en el que el régimen de Maduro dure semanas? ¿De qué depende que eso pase y cómo puede pasar? Mira, yo creo que es bueno tomar conciencia de lo que se ha logrado, ¿no? Lo que se ha logrado es la conformación de una mayoría política aplastante en todo el territorio nacional. Una mayoría política que no tiene las divisiones que tenía la política antes en Venezuela y que tienen en la mayoría de los países. No es que hay una región chavista y una región antichavista, o una clase social chavista, una clase social antichavista, o que los jóvenes están de un lado y los viejos están del otro lado. Aquí no hay regiones, aquí no hay clases sociales, aquí no hay diferencias etarias, aquí no hay diferencias de género. Esto es una cosa aplastante, mayoritaria. Fíjate que en los votos, en las actas escrutadas, Edmundo González Urrutia sacó el 67% de los votos. Muchas de las actas que faltan son precisamente en zonas donde la oposición debe haber ganado de manera aplastante, o sea que falta muchos votos que contar. Pero además nos quitaron el voto a 5 millones de venezolanos que estamos en el exterior o que están en el país y no los dejaron registrarse. Entonces, es sencillamente una mayoría política aplastante y esa es una realidad. Y es una realidad que no solamente yo sé que eso es así, sino que yo sé que tú sabes y que todo el mundo sabe. Segundo, publicaron las actas. Hay un enlace en donde te puedes meter y mirar acta por acta, o sea, está claro. Entonces, está claro para uno, lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer sus radioescuchas, pero también lo pueden hacer los generales, los coroneles, los tenientes, los capitanes, los mayores, lo pueden hacer todas las Fuerzas Armadas. O sea, está muy claro lo que ha pasado. Entonces, ayer salió una comunicación de los presidentes de México, Brasil, y Colombia para decir que el soberano es el pueblo de Venezuela y hay que ver lo que dijo el soberano y hay que documentarlo, etcétera. De modo que ni siquiera los aliados más cercanos en la región, bueno, más allá de obviamente Cuba, Nicaragua, los aliados políticamente más cercanos en la región se están distanciando. Entonces, bueno, no sé, han llamado una marcha en todo el país, concentraciones en todo el país mañana. Y bueno, eso también quedará a la vista de todo el mundo, a pesar de que han puesto presos, ya van más de 1,000 personas, han matado más de 20 personas. Entonces es una situación, como tu pregunta lo sugiere, o sea, preocupante, seria, etcétera. Pero es sobre la base, digamos, de una realidad política que no se va a poder tapar, como no se puede tapar el sol con un dedo. Nosotros mismos nos preguntábamos el otro día, Ricardo Hausmann, claro, uno pensaría, ¿verdad?, que eventualmente se puede generar un quiebre al interior de las Fuerzas Armadas por esta contundencia del soberano, ¿verdad?, de lo que pasó con el pueblo y el voto mayoritario en favor del candidato de la oposición. Pero también, si uno mira, son 25 años de Fuerzas Armadas bajo el régimen. Primero con Chávez, luego con Maduro. ¿Dónde está el espacio para que alguien efectivamente tenga esa posibilidad de rebelarse y actuar en una línea contraria a la de Maduro? Mira, hay un tema muy, muy interesante que pasó el domingo. El domingo
todos los centros de votación estaban bajo control militar, como siempre es una cosa que en Venezuela se llama el Plan República. Y se dio la orden desde arriba que sacaran a los testigos, que no dejaran que las máquinas totalizaran y transmitieran, etcétera, etcétera. Le dieron órdenes a los militares. Y los militares sabían que esas órdenes eran ilegales. Y en la gran mayoría de los sitios siguieron la ley y no las órdenes. Entonces creo que los militares no son extraterrestres. O sea, sus padres, sus hermanos, sus hijos, etc. Su entorno social votó por algo distinto. Entonces, bueno, ellos viven en nuestro medio y el domingo muchos, la gran mayoría, dieron muestra de responsabilidad cívica. Entonces, yo creo que es importante que a ellos también les llegue el mensaje de que el futuro de la patria está en sus manos y que la historia los recordará de una manera o de otra. Ahora, Ricardo, la cúpula militar hoy, a partir de cargos, de puestos, de beneficios económicos, del manejo de, digamos, parte incluso de la economía venezolana, hace difícil imaginar que eventualmente esa misma cúpula militar se pueda volver de un momento a otro en contra de Nicolás Maduro. De hecho, uno de los grandes cuestionamientos que ha habido en los últimos años, diría yo incluso, es que si Nicolás Maduro por alguna razón se llegara a ir del poder, una cosa es lo que ocurra con él, pero otra distinta es quienes ya tienen una cierta dependencia económica, digámoslo así, desde el mundo militar, y que por lo tanto que vayan a dejar ese poder tampoco pareciera ser una cuestión, digamos, un mero trámite, ¿no? ¿Cuán difícil podría ser cuando la institucionalidad, quiero decir, está tan corrompida, está tan dañada esa institucionalidad, que eventualmente una salida de Nicolás Maduro del poder, pongámonos en ese supuesto, eventualmente puede hacer imaginar que el resto de quienes los acompañan, y especialmente la cúpula militar, también decidan tomar ese mismo camino? Mira, como bien dijera el gran filósofo Rubén Blades, la vida te da sorpresa. Yo creo que Allende no pensó que Pinochet le iba a dar un golpe. Yo creo que Pinochet no pensó que Matei saldría el día del plebiscito en televisión a anunciar el resultado. Y yo creo que la gente está pensando, bueno, sí, yo tengo todos estos recursos, puedo tener todo este dinero, pero si vamos por donde vamos, Venezuela va a un aislamiento internacional feroz. Las posibilidades económicas de ellos mismos no están tan lejos del retiro, tienen un futuro posible en una economía más próspera o en esta catástrofe que ha representado el chavismo. Entonces, lo único que te puedo decir es que no sé, no tengo información, no sé cuáles son las elucubraciones que uno puede hacer. Pero no es tan fácil escoger entre una certeza de una situación muy desagradable, catastrófica, interna, y una cosa que se ve mucho más prometedora. Ricardo, digamos, ¿qué puede hacer hoy día esa comunidad internacional de la que hablábamos recién? ¿Qué podría generar un cambio de actitud, un cambio de posición de Nicolás Maduro? Te lo pregunto de otra manera. ¿Qué se le puede ofrecer a Nicolás Maduro para que reconozca los resultados de una derrota para él, un triunfo para Edmundo González? Mira, yo te diría que por un lado, el chavismo en este contexto lo que tenía que reconocer era que perdió las elecciones que eran solamente para la presidencia de la República. Ellos en teoría tienen la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la República, o sea, tienen todos los demás poderes bajo su control. Entonces, el domingo ellos podían haber reconocido el resultado y listo. Y hubiese habido un cogobierno, una situación muy compleja, pero con la presidencia de un lado y el resto de los poderes del otro. Pero ellos decidieron que no querían eso, que ellos querían el poder absoluto,
Y entonces el problema ya no es que perdieron las elecciones. El problema es que se robaron las elecciones. Y bueno, cuando ocurre un robo, la cosa no se resuelve sencillamente con el ladrón devolviendo el dinero. Ahora tienes el problema del robo. Y este robo, este crimen, esta conspiración deslegitima al poder legislativo, al poder judicial, al fiscal general, al alto mando militar. Todos participaron en una conspiración contra el pueblo. Entonces creo que mientras más siguen en este camino, más se agrava la falta. La posibilidad de salvar el poder institucional que tenían. Ahora, Ricardo Hausmann, se ha hecho en algunos casos, ¿verdad? Y tú mismo la recordabas, la comparación con el Chile del 88, o el proceso que se abrió ahí para armar una transición. Muchas veces se miró con cierto resquemor, ¿verdad? El cómo se había negociado esa transición, la transición pactada, como se llamó en el caso de Chile. Y que, claro, pasó fundamentalmente por mantener a Pinochet como parte de la institucionalidad y no juzgarlo, y no hasta que él se fue a meter a Londres, bueno, y probablemente ahí se inició un capítulo totalmente distinto e impensado, no era parte de esa transición pactada. ¿Hay algún espacio en la lógica de la política y de cómo se ha planteado la oposición el futuro, como para pactar también una salida y una transición eventualmente que le dé alguna garantía a Maduro de que no va a terminar preso a la primera, que es probablemente lo que él quiere evitar? Mira, hay muchas. O sea, él se puede exilar en Copacabana si quiere. Hay muchas formas donde él puede estar protegido, su vida personal, su bienestar, etcétera, puede estar protegido. El problema es que yo te invitaría a que escuches un poco el discurso de Maduro. Sí. En el discurso de Maduro, eso que tú propones sería traicionar la revolución, porque ellos con los fascistas, con los enemigos, con etcétera, no se negocia, no se habla, no se conversa, no se hace nada, hay que acabarlos, hay que matarlos, hay que finiquitarlos, aquí no hay espacio para ellos. Ese es su discurso. Entonces ellos en ningún momento han generado como un marco ideológico para explicar por qué sería bueno tener una negociación, una conversación, un diálogo. Ellos han siempre huido hacia adelante. Pero para la oposición, ¿es aceptable dar un paso así? Porque no, depende de las dos partes también, ¿verdad? Yo entiendo la lógica de Maduro, la entiendo, pero también mi pregunta tiene que ver con la oposición. ¿Hay espacio para algo así? La oposición lleva meses pidiendo negociación, porque o sea, María Corina Machado se sabía ganadora, sabía que venía esto. Entonces, desde mucho antes de la elección, estamos dispuestos a negociar, etcétera, para que ocurra una transición en paz, etcétera. O sea, de este lado siempre ha habido disposición a negociar la transición, pero sobre la base de respetar lo que decidió el soberano y la Constitución, ¿no? Pero ellos nunca han querido hacerlo. Ahora, Ricardo, pongámonos en el escenario, en el mejor escenario, ¿no? Que una negociación internacional junto a la oposición logran convencer a Nicolás Maduro de dar ese paso al costado, ¿no? Y de entregar el poder. Hablemos un poco de cuánto puede costar la recuperación económica, la recuperación político-social de Venezuela en un escenario sin Nicolás Maduro en la primera línea. Porque este es un esfuerzo que puede tomar mucho tiempo, ¿no? Yo te planteaba en algún momento el daño y lo agravada que está la institucionalidad. Pero al mismo tiempo también tenemos una gran cantidad de venezolanos que están fuera del país, digámoslo así, profesionales, técnicos, los talentos venezolanos, muchos de ellos fueron los primeros que emigraron, ¿no? Y para la reconstrucción se requiere también de sus manos. ¿Cuánto podría demorar una reconstrucción de Venezuela? Mira, o sea, tú empezaste usando la palabra costar. Yo diría no cuesta nada. O sea, la recuperación de Venezuela genera valor. Porque el problema de Venezuela es que Venezuela tiene todos esos talentos que tú mencionas, todas esas capacidades. O sea, muy sencillo, déjame ponértelo muy sencillo. El Producto Interno Bruto de Venezuela, desde que Maduro tomó el poder hasta hoy, cayó 75%. 75%. Quiere decir que hoy la economía es un cuarto de lo que era cuando Maduro llegó al poder, en el 2013. Un cuarto. Entonces, sencillamente,
si tú logras mejorar un poco las condiciones, se cuadruplica la economía. ¿Okay? O sea, se podría, el potencial era 4 veces lo que es hoy Venezuela. O sea, hay mucho valor que crear. ¿Por qué no se está creando ese valor? Porque a los venezolanos les quitaron sus derechos, porque a los venezolanos les quitaron los derechos económicos para emprender, invertir, planificar, soñar, hacer. Le quitaron sus derechos civiles para informarse, para opinar, para participar, y le quitaron sus derechos políticos para escoger el rumbo que tiene el país y para cambiar de rumbo cuando no le gusta el rumbo que el país ha tomado. Entonces, con eso, tú generaste esta catástrofe económica, una catástrofe económica que son muchos múltiplos de la peor recesión que jamás ocurrió en Chile, sea la del 74-75, la del 82, etcétera, etcétera. No hay nada que se compare a esto. Entonces, el retorno a la normalidad en Venezuela es una increíble fuente de valor. Y con respecto a los venezolanos que están afuera, en primer lugar, gracias a Dios que han podido tener experiencias fuera del país, estar expuestos a otras tecnologías, a otra forma de hacer las cosas, a otra institucionalidad. Eso los ha enriquecido. No todos van a regresar. Algunos regresarán, otros se quedarán. Pero no se mueren, están ahí. Y van a conectar a Venezuela con el resto del mundo de una manera que Venezuela no estaba conectada en el pasado con el resto del mundo. Entonces yo considero a esa diáspora un activo muy importante para establecer relaciones profesionales, intelectuales, comerciales, de inversión. Venezuela va a estar inserta en el mundo de una manera distinta, diferente, y que va a ser una fuente de oportunidades y de crecimiento para el país. Ricardo, en la proyección entonces de esta conversación, porque aquí por supuesto estamos poniéndonos en un escenario hipotético frente a la posibilidad, la eventual salida de Nicolás Maduro del poder. Te voy a pedir, en tu calidad de académico, de economista, pero también de tremendo observador, como lo has sido durante todos estos años de la realidad venezolana, un ejercicio que es muy complejo, aunque puede que la respuesta sea simple, pero imagino que también tiene grados de complejidad relevantes, ¿no? ¿Cómo o por qué en estos 25 años Venezuela terminó en el escenario en el que está? ¿Cuáles crees tú que fueron los elementos que la llevaron a quedar en el lugar en el que está? Porque una cosa es quienes tenían la ambición de tomar el control del país, ¿no? Y la del poder por el poder, como una finalidad, no como un medio. Otra distinta es haber buscado dañar a Venezuela para dejarlo como está, que probablemente nunca fue el objetivo, ¿no? Y sin embargo terminaron provocándole este daño. ¿Por qué Venezuela terminó de la manera en que se encuentra hoy? Mira, Venezuela es un país que logró suicidarse lanzándose del quinto sótano. O sea, Venezuela tenía todas, y el chavismo tenía todas para tener un éxito económico fenomenal, porque tuvimos el boom económico más largo de la historia de Venezuela. El gobierno de Chávez recibió una industria petrolera que producía 3.4 millones de barriles de petróleo, con las reservas petroleras más grandes del mundo. Si nosotros sencillamente hubiésemos mantenido nuestra cuota OPEP, la OPEP desde el año 98 que Chávez tomó el poder hasta hoy han más que duplicado su producción. Estaríamos produciendo 7 millones de barriles de petróleo. En vez de eso estamos produciendo 700.000 barriles de petróleo. ¿Y por qué? Bueno, porque en el año 2002 Chávez trató de meterse con la institucionalidad de la industria petrolera, contra la meritocracia de la industria petrolera, que era, la empresa se había ganado el premio a la mejor empresa petrolera del Estado en el mundo. Hay muchas, ¿no?, de empresas nacionales de petróleo. Pero él se metió con ellos. Se fueron a la huelga y Chávez decidió votar a 20.000 personas de Petróleos de Venezuela. Entonces, después de que votaron a 20.000 personas de Petróleos de Venezuela, ya no sabían operar en la industria petrolera. Entonces, Venezuela tiene una capacidad de producir
1.2 millones de refinación de petróleo, 1.2 millones de barriles diarios de refinación. Ahora no pueden refinar 30.000 barriles. O sea, Venezuela, ellos nacionalizaron la industria del acero, nacionalizaron la industria del cemento, nacionalizaron bancos de telecomunicaciones, nacionalizaron el sector eléctrico, y todo lo que tocaron se esfumó, porque ellos tenían la idea de que si tú expropias, eres dueño. Pero lo más importante en una empresa, lo más importante en una organización es saber hacer las cosas. Y ellos, como no tienen el concepto de saber hacer, de la competencia, de la necesidad de saber cómo se hacen las cosas, pues entonces excluyeron a la gente porque pensaban que eran unos privilegiados. Los excluyeron, y sin ese talento la economía no funciona. La economía no funciona, las empresas todas se les hicieron sal y agua. Entonces, esto no hay que pensar que otros vinieron a destruir, no. Esto fue autodestrucción, autodestrucción. Cuando el barril de petróleo estaba en 140 en el año 2007, ellos se sentían que tenían a Dios agarrado por la barba. Y entonces metieron un régimen cambiario con un diferencial cambiario de múltiplos entre el dólar oficial y el dólar libre. Traían la comida y los productos manufacturados al dólar oficial. Quebraron todo el sector agrícola, quebraron todo el sector manufacturero. Y lo escondieron con un masivo gasto público financiado, no solamente con el hecho de que el barril de petróleo estaba alto, sino porque se endeudaron como locos. En el año 2004, antes que subiera el precio del petróleo, teníamos una deuda externa de $25.000, 25.000 millones de dólares. Cuando el precio del petróleo empezó a caer en el año 2014, teníamos 150.000 millones de dólares de deuda externa. Todos los demás países petroleros aprovecharon el boom petrolero para hacerse unos ahorros, porque todos sabían que no iba a durar para siempre. Pusieron cierto dinero aparte. Yo en ese momento estaba trabajando con Kazajstán, con Emiratos, con Azerbaiyán. Todos esos países acumularon 100% del PIB en reservas internacionales. Nosotros, en vez de eso, nos endeudamos como locos. Y cuando cayó el precio del petróleo, ya no solamente que no podíamos, fíjate, cuando Chávez ganó las últimas elecciones en el 2012, el barril de petróleo estaba a 120. El gobierno gastaba cual si el barril de petróleo estuviese en 200. Entonces, cuando el petróleo cayó a 30, entonces ya no podían gastar 200, pero tampoco podían gastar 30 porque ahora tenían que servir la deuda. Entonces, eso es lo que generó la catástrofe en la que nos metimos. No hay aquí tema de que el mundo le hizo daño, la oposición le hizo daño. No. Estos son heridas autoinfligidas. Esto es como dijo alguna vez el presidente Carlos Andrés Pérez, esto es un autosuicidio. Ricardo, una última pregunta. ¿Dónde pones tú tus mayores fichas en estos momentos, en esta situación crítica? Un presidente que no solo desconoce los resultados oficiales, sino que comete fraude en la práctica para instalarse en el poder y que amenaza con encarcelar a los principales dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado y su propio contrincante Edmundo González. ¿Dónde pones tú hoy, dónde haces tú la apuesta? ¿Qué eventualmente podría ocurrir en la siguiente semana? Mira, yo no quiero predecir, porque no, o sea, es como si tú estás jugando un partido de fútbol y te preguntan, ¿tú crees que vas a ganar el partido o lo vas a perder? No, yo creo que es muy importante que el pueblo venezolano gane esta batalla. Venezuela no puede quedar oprimida por este régimen. La voluntad popular tiene que lograr expresarse, y yo creo que todos los que estamos dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, todos los que quieren y respetan a Venezuela, tienen que obrar para que sea lo uno y no lo otro, y no solo predecir lo que va a pasar. Muy bien, queremos agradecerte estos minutos de conversación para poder entender un poco mejor lo que está ocurriendo en Venezuela. Ricardo Hausmann, economista venezolano y académico de la Universidad de Harvard. Ricardo, como siempre, un placer poder conversar contigo. El gusto mío. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias.